¿Sabes qué me encanta de este trabajo? Que a veces no necesito buscar la noticia. A veces los propios políticos se delatan solos, en vivo, frente a cámaras, con micrófono abierto. Y eso es exactamente lo que pasó esta semana. Porque Alejandro Moreno, el dirigente del PRI, salió a decir que el plan B de Claudia Sheinbaum era una reforma descafeinada que no iba lo suficientemente lejos. El mismo Alejandro Moreno, cuyo partido votó en contra del plan A, porque, según ellos, iba demasiado lejos. Escúchame bien, el PRI votó que no cuando era mucho, y votó que no cuando era poco. ¿Y sabes qué es lo más cínico? Que lo hicieron con cara seria, frente a las cámaras, como si nadie tuviera memoria, como si no existiera el video de hace una semana donde sus propios legisladores aplaudían la caída del plan A. Si eso no te dice todo lo que necesitas saber sobre la oposición en México, quédate, porque lo que viene es peor. Hay una pregunta que quiero que tengas en la cabeza durante todo este video. Una pregunta muy concreta. ¿Cuánto dinero público recibe tu partido político favorito al año y qué hace con él? Porque esa pregunta, que parece inocente, es la razón real por la que el plan A se cayó, la razón por la que 4 días de negociaciones fueron necesarios para armar el plan B y la razón por la que el PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano prefieren quedar registrados en la historia como los defensores de sus propios privilegios antes que acompañar una sola coma de lo que propone Sheinbaum. Y la respuesta a esa pregunta tiene un número exacto que te voy a dar más adelante. Un número que cuando lo escuches te va a revolver el estómago. Y antes de seguir, si quieres que este tipo de análisis siga existiendo, que alguien te explique lo que los noticieros no te explican. Suscríbete ahora y activa la campanita, porque este video se va a poner muy intenso. Vamos a poner las cosas en contexto porque esta historia no empezó esta semana. Empezó el martes 11 de marzo de 2025 en el Palacio Legislativo de San Lázaro, cuando ocurrió algo que no había pasado en 8 años de la Cuarta Transformación. Los aliados históricos de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, rompieron filas y votaron en contra de la reforma electoral de su propia presidenta. 259 votos a favor, 234 en contra. No alcanzó la mayoría calificada de 2/3. Plan A muerto. Y esa noche, en los pasillos del Congreso, la oposición celebraba como si hubiera ganado una elección. Rubén Moreira del PRI dijo que la iniciativa de Sheinbaum fue diseñada para atacar a la oposición y destruir a la democracia. El PAN habló de autoritarismo. Movimiento Ciudadano habló de tufo antidemocrático. Palabras enormes para defender algo muy pequeño: sus puestos, sus presupuestos, sus privilegios. Pero la razón por la que murió el Plan A no fue ideológica, no fue democrática, no fue constitucional. Fue una palabra de 4 letras: lana, dinero, presupuesto, financiamiento público. La reforma original planteaba reducir drásticamente el dinero que reciben los partidos políticos del erario. Planteaba que los plurinominales, esos legisladores que nadie elige directamente sino que los partidos reparten entre sus leales, fueran elegidos por voto directo. Planteaba recortar el Senado de 128 a 96 escaños. En pocas palabras, les tocaba el bolsillo a todos. Y cuando digo a todos, incluyo a los aliados. Por eso el PT y el Verde dijeron que no. No por principios, no por democracia, porque también a ellos les iban a recortar el cheque. La propia Sheinbaum lo dijo sin rodeos. Lo que los partidos de oposición y los partidos aliados no apoyaban era que se disminuyeran los montos a los partidos. Una buena parte de los diputados del Verde, del PT, de MC, del PRI y del PAN se negaron a que se redujeran los montos de los partidos políticos o a que los plurinominales fueran electos de manera directa. Punto. Ahí no hay ambigüedad, ahí no hay interpretación, ahí hay un hecho desnudo. La clase política mexicana, de todos los colores, bloqueó una reforma que le quitaba dinero. Si les quitas los plurinominales, pierden diputados. Si les recortas el presupuesto, pierden operación. Si los expones, pierden poder. Y eso no lo iban a aceptar sin pelear. Eso pasó un martes. Para el miércoles, Sheinbaum ya tenía el plan B en marcha. Y aquí es donde empieza la parte que los noticieros no te están contando con la profundidad que merece. Porque entre el miércoles 12 y el sábado 15 de marzo, pasaron 4 días que cambiaron el mapa político de este sexenio. Escúchame bien esto. Luisa María Alcalde, la dirigente nacional de Morena, convocó a una mesa de negociación que no fue una junta cualquiera, no fue una llamada telefónica ni un intercambio de mensajes. Fue una reunión presencial cara a cara donde se pusieron todos los temas sobre la mesa. Ahí estaban Manuel Velasco y Karen Castrejón por el Verde,
Alberto Anaya y Reginaldo Sandoval por el PT, Carlos Puente por el Verde, Ricardo Monreal por Morena e Ignacio Mier del Senado. Imagínate el escenario, los mismos partidos que días antes habían roto la votación más importante del sexenio, sentados frente a frente negociando qué podían aceptar y qué no. 4 días de reuniones, 4 días de llamadas, de presiones internas, de cálculos aritméticos, de tira y afloja entre lo que cada partido necesitaba conservar y lo que estaban dispuestos a ceder. Y hay algo que quiero que notes. Durante esos 4 días, la oposición estaba de fiesta. Estaban dando entrevistas celebrando la fractura de la coalición oficialista. Estaban escribiendo columnas sobre el fin de la Cuarta Transformación. Estaban convencidos de que la grieta entre Morena y sus aliados era irreparable. Y mientras ellos celebraban, en una sala del Congreso, las dirigencias estaban cosiendo esa grieta punto por punto. El sábado 15 de marzo firmaron. Las 3 dirigencias nacionales y los líderes parlamentarios anunciaron en público que habían alcanzado un acuerdo para respaldar el Plan B de la presidenta. Y la oposición se despertó el domingo con la noticia de que la coalición que daban por muerta estaba más viva que nunca. Pero no firmaron cualquier cosa. Firmaron algo que, si lo analizas con cuidado, es más peligroso para la oposición que el Plan A original. ¿Por qué? Porque el Plan A era tan ambicioso que le daba a la oposición un argumento real. Es una reforma excesiva, concentra poder, amenaza el equilibrio. Podían esconderse detrás de esas palabras. El Plan B les quita ese escondite. El Plan B dice, vamos a recortarle los privilegios a los políticos sin tocar la estructura democrática que tanto dicen defender. Y ahora dime tú, ¿con qué argumento votas en contra de eso? Ahí exactamente es donde la oposición se quedó sin piso. Vamos a meternos en los números porque aquí es donde se pone bueno. El Plan B propone topes a los presupuestos de los congresos locales. Eso significa que los congresos estatales, que hoy se autoaprueban presupuestos millonarios sin que nadie les diga nada, van a tener un límite. Propone la reducción del número de regidurías a un máximo de 15 por cabildo. Hoy hay municipios donde hay 25, 30 regidores que cobran del erario y que muchos de ustedes jamás han visto hacer algo útil. Propone límites salariales para consejeros y magistrados electorales, federales y locales, para que nadie gane más que la presidenta de la República. Propone una reducción de 15% al gasto del Senado. Y ahora viene el número. Sheinbaum reveló que el ahorro estimado de estas medidas ronda los 4,000 millones de pesos. 4,000 millones. No es una cifra retórica, no es un eslogan de campaña. Es dinero real que hoy se va en sueldos, bonos, aguinaldos, gasolina, viáticos y privilegios de funcionarios que buena parte de la ciudadanía nunca eligió directamente. Para que dimensiones lo que significan 4,000 millones de pesos, te lo pongo así. Con eso construyes más de 400 clínicas de salud básica. Con eso pavimentas las calles de docenas de municipios que llevan años en el olvido. Con eso equipas miles de aulas en escuelas rurales que hoy no tienen ni bancas. Esos 4,000 millones no desaparecen, se quedarían en los estados y municipios para obra pública y servicios básicos. Y la oposición votó en contra de eso. Lo repito porque quiero que quede grabado. El PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano votaron en contra de liberar 4,000 millones de pesos que hoy se gastan en privilegios de la clase política para que se gasten en ti. Ahora viene la parte que más me impacta de todo esto, y no es el dinero. Es la mecánica política detrás de la secuencia Plan A, derrota, negociación, Plan B. Porque cuando ves la cronología completa, entiendes algo que cambia por completo la lectura de lo que pasó esta semana. Sheinbaum no improvisó. El Plan B no fue una reacción de emergencia ante una derrota inesperada. Fue la segunda fase de una estrategia que ya contemplaba que el Plan A podía caer. Piénsalo, ¿cómo es posible que un gobierno que acaba de perder una votación histórica en San Lázaro, la primera derrota legislativa en 8 años de la Cuarta Transformación, tenga listo un plan alternativo al día siguiente? ¿Cómo es posible que en 4 días se negocie un acuerdo con los aliados que se habían revelado apenas horas antes? ¿Cómo es posible que la presidenta salga al día siguiente no con cara de derrota, sino con la seguridad de quien ya sabe cuál es el siguiente movimiento? No es posible si no lo tenías previsto. No es posible si no habías hecho la tarea antes de que cayera la primera ficha. El Plan A era el ariete, era la propuesta máxima, la que sabías que iba a generar resistencia, la que ponía sobre la mesa todo lo que incomoda. Y su función no era solo aprobar una reforma,
Su función era exponer quiénes votan para proteger el dinero de los partidos, exponer quiénes prefieren sus curules plurinominales a la voluntad del ciudadano, exponer a los aliados que necesitan ser recordados de dónde vienen y a quién le debe lealtad. Y cuando el plan A cayó, Sheinbaum hizo algo que debería estudiarse en las escuelas de ciencia política. Salió a decir, en público, con total claridad, que la derrota era en realidad una victoria porque la oposición había quedado expuesta. Dijo que toda vez que la oposición quedó registrada votando en contra de reducir privilegios, el tema seguiría en la agenda. Eso no es resignación, eso no es consuelo, eso es una presidenta que ya sabía cuál era el siguiente movimiento antes de que cayera la primera ficha, y el plan B es ese movimiento, más pequeño en alcance, sí. Monreal lo reconoció con honestidad quirúrgica, no está descafeinada. Reconozco que la primera propuesta era mucho más profunda, sin duda tenía contenidos más profundos, pero en política tenemos que separar lo deseable de lo posible, y esto es lo que fue posible con los aliados. Lo posible, esa palabra es clave, porque lo posible en política a veces es más letal que lo ideal. Lo ideal se puede bloquear con discursos sobre autoritarismo y democracia. Lo posible te deja sin argumentos. ¿Vas a decir que eres autoritario por limitar los sueldos de los magistrados electorales? ¿Vas a decir que ataca la democracia reducir el número de regidores que nadie eligió? ¿Vas a decir que es un abuso recortar 15% del gasto del Senado? Puedes decirlo, claro. Pero la gente te va a ver con cara de, estás defendiendo tu quincena, güey. Y esa mirada, mis amores, es la que más duele en política. Y eso nos lleva al momento más revelador de toda esta semana, las declaraciones de la oposición. Porque lo que dijeron el PAN, el PRI y MC cuando anunciaron su voto en contra del Plan B es un documento de autopsia política. Jorge Romero, presidente del PAN, dijo que el Plan B es un proyecto autoritario porque busca reformar el artículo 35 constitucional y permitir que la presidenta se haga campaña con la revocación de mandato. Traducción: les da miedo que Sheinbaum tenga índices de aprobación altos y que una consulta ciudadana se convierta en un referéndum a su favor. Eso no es defensa de la democracia, eso es miedo a que la gente hable. Alejandro Moreno del PRI calificó el Plan B como descafeinado y dijo que no aborda los temas que Sheinbaum prometió reformar. El mismo PRI que votó en contra del Plan A que sí los abordaba. El mismo PRI que dijo que el Plan A era excesivo. Ahora dice que el Plan B es insuficiente. No necesitas ser analista político para ver el patrón. No importa qué proponga Sheinbaum, la respuesta ya está decidida de antemano. Es no. No porque sea mala la propuesta, no porque ataque la democracia, no porque sea autoritaria. Es no porque sí. Es no porque acompañar significaría reconocer que la otra parte tiene razón en algo. Y en la política mexicana de oposición, reconocer al adversario es peor que perder. Pero escúchame esto, porque aquí hay algo que nadie está conectando y que es fundamental para entender lo que viene. La revocación de mandato que incluye el Plan B permitiría que la consulta se realice en el tercer o cuarto año de gobierno, o sea, entre 2027 y 2028. Eso coincide con las elecciones intermedias de 2027, donde se renueva la Cámara de Diputados y se disputan múltiples gubernaturas. Si la revocación de mandato se convierte en un ejercicio ciudadano masivo donde millones de personas ratifican a Sheinbaum, el efecto de arrastre electoral para Morena sería devastador para la oposición. Esa es la razón real del pánico del PAN. No es constitucional, no es democrática, es electoral. Les aterra que funcione. Y hay un tercer elemento del Plan B que la oposición prefiere no mencionar, la fiscalización en tiempo real de los recursos de campañas y partidos, con la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera para rastrear dinero ilícito. Esto significa que si un partido recibe dinero de procedencia dudosa para financiar una campaña, la UIF puede intervenir y rastrear el origen. Hoy eso no pasa. Hoy los partidos pueden recibir aportaciones, moverlas entre cuentas, disfrazarlas y nadie se entera hasta que ya es tarde. El Plan B quiere cambiar eso. Y adivina quiénes se oponen a que se revise de dónde viene el dinero de campaña. Los mismos de siempre, los que tienen razones muy concretas para que nadie abra esos libros. Los que prefieren que la fiscalización llegue 2 años después, cuando las multas ya no importan y las elecciones ya se ganaron o se perdieron con dinero que nadie pudo rastrear a tiempo. No te vayas todavía porque aquí falta un dato que conecta todo. ¿Recuerdas la pregunta que te planteé al inicio? ¿Cuánto dinero público reciben los partidos al año?
Te doy el contexto. En 2024, los partidos políticos en México recibieron más de 7,000 millones de pesos en financiamiento público ordinario. 7,000 millones. De tu bolsillo, del mío, del de tu vecino, del señor que vende tacos en la esquina. 7,000 millones de pesos al año para que los partidos operen, hagan campaña, paguen sueldos internos y mantengan estructuras que en muchos casos solo sirven para perpetuar a las mismas caras de siempre. Y cuando alguien propone recortar eso, todos, absolutamente todos, cierran filas. No a favor del ciudadano, a favor de su cheque. Esa es la verdad incómoda que esta semana quedó expuesta con una claridad brutal. Ahora quédate porque esto te importa directamente. A ti que estás viendo esto desde tu casa, desde tu trabajo, desde el transporte público. ¿Qué significa todo esto para tu vida cotidiana? Significa algo muy concreto. El Plan B ya está en el Senado, donde Morena, PT y Verde suman 87 senadores, 67 de Morena, 14 del Verde, 6 del PT. Eso es mayoría calificada en la Cámara Alta. No necesitan a la oposición, ni un solo voto del PAN, ni un solo voto del PRI, ni un solo voto de MC. Sheinbaum mandó el Plan B directo al Senado en lugar de regresarlo a diputados. Fue un movimiento quirúrgico. En diputados los números eran complicados, la aritmética no daba sin el respaldo completo de los aliados. En el Senado, la aritmética es aplastante, y ahí la oposición puede gritar todo lo que quiera, puede dar conferencias de prensa, puede inundar las redes sociales con hashtags alarmistas, pero no tiene los votos para frenar nada. Y Monreal lo dejó claro después de la firma del acuerdo. Haber alcanzado un acuerdo en torno al Plan B es un acierto político que demuestra que el diálogo sí da resultados. Eso es un mensaje con 3 destinatarios. Le dice a la coalición que sigue viva, le dice a la oposición que el bloque no se fracturó, y le dice al país que la presidenta tiene el control del tablero. El PT sacó un comunicado que fue todavía más contundente. El Partido del Trabajo manifiesta su total respaldo al Plan B de nuestra presidenta. Total respaldo, no un apoyo tibio, no un acompañamiento condicional, total. Eso es una declaración de lealtad pública después de una ruptura pública. Es el equivalente político de decir, lo del martes fue una discusión familiar, pero la familia sigue junta. Y fíjate en el detalle del lenguaje, no dijeron acompañamos el Plan B, dijeron respaldamos a la presidenta, no respaldaron un documento, respaldaron a la persona. Eso es una señal de alineación política total de cara a 2027. Pero lo que esto significa para ti va más allá de la votación en el Senado. Si el Plan B se aprueba, vas a ver cambios concretos en tu municipio. Vas a ver que tu cabildo ya no puede tener 30 regidores cobrando del erario. Vas a ver que tu congreso local tiene un tope de presupuesto. Vas a ver que los magistrados electorales ya no pueden ganar salarios obscenos mientras las clínicas de salud de tu colonia se caen a pedazos. Y vas a saber con nombre y apellido qué legislador votó a favor de esos cambios y cuál votó en contra. Esa información es poder, poder ciudadano real, poder que no depende de ningún partido, sino de tu capacidad de recordar quién hizo qué cuando llegó el momento de decidir. Si el Plan B se aprueba antes de Semana Santa, como anticipan los legisladores de Morena, llegará a las elecciones de 2027 con 2 años de implementación. 2 años en los que los ciudadanos van a ver congresos locales con topes presupuestarios, regidores reducidos, magistrados con sueldos limitados y 4,000 millones de pesos redirigidos a servicios públicos. Y junto a eso, el registro histórico de que fue la oposición la que votó en contra. Ese registro, en una elección intermedia, vale más que cualquier spot de televisión. Porque no es una acusación, no es propaganda, es un hecho verificable. Votaron que no a quitarle privilegios a los políticos. Y eso se lo vas a contar a tu vecino, a tu compadre, a tu familia en el asado del domingo. No porque alguien te lo pida, sino porque tú lo viste, tú lo entendiste y tú decidiste que era importante. Ahora el cierre honesto, porque aquí no vendemos ilusiones. ¿El Plan B resuelve todo? No, y sería deshonesto decirte que sí. Es una reforma recortada. Monreal lo admitió sin maquillaje. La primera propuesta era más profunda. Los plurinominales siguen ahí. El financiamiento a partidos no se toca en la magnitud que el plan A pretendía. La estructura del INE queda intacta. El Senado sigue con 128 escaños. Son temas que quedan pendientes y que probablemente van a regresar al debate antes de 2027.
Y hay una pregunta que todavía no tiene respuesta. ¿Qué va a pasar cuando el Plan B llegue a los congresos estatales para su ratificación? Porque una cosa es tener mayoría en el Senado Federal y otra es tener el control en 17 congresos locales donde la oposición tiene fuerza. Ahí puede haber otro campo de batalla que nadie está anticipando. Pero lo que sí hace el Plan B es algo que en la política mexicana es casi revolucionario. Obliga a la clase política a quedarse registrada. Los que dicen sí a recortar privilegios y los que dicen no. Los que quieren que se fiscalice el dinero de campaña y los que prefieren que nadie mire. Los que le dan al ciudadano el poder de evaluar a su gobernante y los que quieren que ese poder no exista. Ese registro es irreversible. Eso ya no se borra. Y la oposición lo sabe. Por eso están nerviosos. No porque el Plan B sea autoritario, no porque ataque la democracia, porque los expone. Y no hay discurso, no hay spot, no hay conferencia de prensa que borre el hecho de que votaron para proteger lo suyo. Cuando lleguen las elecciones de 2027 y un candidato del PAN o del PRI te pida tu voto, vas a tener un dato concreto. Ese partido votó en contra de quitarle privilegios a los políticos. Tú decides qué haces con esa información. Déjame en los comentarios lo que piensas, sin filtros, sin diplomacia. ¿Crees que la oposición tiene un solo argumento honesto para votar en contra del Plan B? ¿O crees que están cuidando su quincena? Y si este análisis te sirvió para entender algo que los noticieros no te explicaron, compártelo, porque la votación en el Senado está a días de ocurrir, y lo que pase ahí va a definir el rumbo político de México hasta 2027. En el próximo video vamos a meternos en los números reales del financiamiento público a los partidos en México, peso por peso, y vas a entender por qué defienden ese dinero con uñas y dientes. No te lo pierdas. Hasta la próxima.